Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Ahora que están tan de moda las series de fantasía épica como La Casa del Dragón, esa precuela de Juego de Tronos, y también la serie El Señor de los Anillos de Poder de Amazon Prime, era justo que yo aquí en el canal empezara a reivindicar una de las grandes películas, o para mí y para muchos historiadores de cine, la que está considerada como la obra maestra de la fantasía medieval o como la mejor película de fantasía épica de la historia del cine. Una película que surgió en un periodo muy convulso y muy complejo de la historia de Alemania, una película que tiene a un director que realmente podemos decir que es uno de los padres del expresionismo alemán, un movimiento cinematográfico donde la película que vamos a comentar esta noche está enclavada dentro de este movimiento cinematográfico y que podemos verlo realmente en lo que son los decorados, la puesta en escena que tiene generalmente este film y que es uno de sus más claros exponentes, sin ningún lugar a dudas, y una película que revitalizó, o por así decirlo, elevó un poquito lo que fue la moral de lo que fue todo el pueblo alemán del periodo entre guerras, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Una película que es considerada como un auténtico tesoro por su incalculable belleza plástica, por todos los valores estéticos que tiene, realmente por un guión absolutamente complejísimo, en el que tomó parte, que fue la escritora realmente de este guión, Thea von Harbou, que fue la mujer de Fritz Lang, y cuyo lenguaje visual podemos decir que es uno de los más perfectos de su director. Es una película de fantasía medieval, la que yo considero, con permiso del Señor de los Anillos de Peter Jackson, como la gran epopeya o una de las más grandes obras y una de las más monumentales dentro de lo que es la fantasía épica, y es un auténtico fresco épico monumental basado en una cantidad de leyendas de la mitología escandinava, de la mitología nórdica, que estuvieron a su vez englobadas dentro de lo que es ese poema épico llamado El Cantar de los Nibelungos. La película de las que voy a hablaros esta noche y que es una auténtica maravilla desde cualquier punto de vista que se la pueda apreciar es nada más y nada menos que Los Nibelungos de Fritz Lang, del año 1924. Es una película que está, ya os digo, enclavada dentro de ese movimiento cinematográfico que es el expresionismo alemán y que es uno de sus exponentes más claros y más representativos por todo lo que son los valores visuales y la belleza estética de todos y cada uno de sus planos. La preproducción de Los Nibelungos fue una de las más complejas que Fritz Lang tuvo a lo largo de su carrera, ya que la película estuvo en preproducción nada más y nada menos que casi 3 años, 2 años y medio largos, ya que toda la película, absolutamente toda, se puede decir que está filmada íntegramente en decorados. Para la construcción de tal cantidad de decorados, y además es que fueron ya no solo muchos, sino también de unas dimensiones realmente extraordinarias, la productora, la UFA, realmente pues tuvo en cuenta una cantidad de dinero absolutamente desorbitado. Todo lo que son el interior de los castillos, los exteriores, los bosques, las ciénagas, las cavernas, todo lo que son los paisajes que vemos, todo, absolutamente todo está realizado en decorados y además con un tratamiento de la luz absolutamente extraordinario. Sobre todo el tratamiento de la luz, que es absolutamente absorbente en esta película. Yo creo que de todas las películas que filmó Fritz Lang, aquí en esta película, la luz, que en algunos momentos parece absolutamente natural, es uno de los grandes secretos que tiene la película de Los Nibelungos. Thea von Harbou, la que era mujer de Fritz Lang en los años 20, que dejó de serlo prácticamente al principio de la Segunda Guerra Mundial, porque Thea von Harbou era, al contrario que Fritz Lang, era simpatizante del movimiento nazi, fue la escritora del guión que además recopiló en el guión de Los Nibelungos toda una serie de mitologías de lo que era pues las leyendas escandinavas y las leyendas nórdicas, que a su vez fueron englobadas en un poema épico muy similar al nuestro, que se llama El Cantar de Miocid, muy similar al Cantar de Miocid, pero denominado en Alemania El Cantar de los Nibelungos. Es decir, Thea von Harbou lo que hizo para el guión de esta película fue recopilar todas las leyendas germánicas, todas las leyendas de la mitología escandinava, todas las leyendas y cuentos populares de lo que es la mitología nórdica, lo que es la mitología centroeuropea, y las englobó, digamos, en este, por así decirlo, en este guión realmente majestuoso y sobresaliente.
Todas estas leyendas a su vez estaban englobadas, estaban enmarcadas en lo que es, ya os digo, el Cantar de los Nibelungos, que fue un poema épico, un cantar de gesta épico, prácticamente creo que fue del siglo XII o del siglo XIII en Alemania. Y Thea von Harbu evidentemente se basó en este poema épico para realizar lo que es el guión del anillo, perdón, el guión de lo que es Los Nibelungos. Posteriormente, el compositor Richard Wagner compuso una tetralogía de óperas denominadas El Anillo del Nibelungo. Se puede decir sin temor a equivocarse que todo lo que son las leyendas, mejor dicho, todo lo que son la fantasía épica o los relatos de fantasía épica contemporánea, como los basados, digamos, mejor dicho, como lo que son los relatos de Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, los relatos de las Crónicas de Narnia, todo lo que son las novelas de lo que es la fantasía épica contemporánea y moderna están basadas en el Cantar de los Nibelungos, en ese poema épico medieval enclavado en Alemania, y que ya os digo, Thea von Harbu los unió en un guión plasmado además en dos partes, en una película dividida en dos partes, que son la muerte de Sigfrido y la venganza de Crimilda. Y a su vez, estas dos partes, que además duran 2 horas y media cada una, formando un fresco de 5 horas de proyección, a su vez están subdivididas en varios cantos. Pues daos cuenta que el Cantar de los Nibelungos son poemas épicos, pero que son leyendas como si fueran cantadas realmente, como el Cantar de Miocid, ya os digo, dentro de lo que es la historia de España, de nuestro país. Lo dividió en 7 cantares dentro de las dos partes, que son, ya os digo, la muerte de Sigfrido y la venganza de Crimilda. Sigfrido, que es el héroe realmente de los Nibelungos, del Cantar de los Nibelungos y de estas óperas del compositor de Wagner, digamos que es el héroe por antonomasia de la mitología escandinava. Pero es que a su vez hay un montón de héroes de la mitología popular contemporánea que beben mucho de lo que es Sigfrido, porque Sigfrido es alto, es fornido, es invulnerable, sobre todo a lo largo de una serie de aventuras que les van ocurriendo en todo lo que es la película y en todo lo que es, evidentemente, Los Nibelungos, que ahora destriparemos en todo lo que es el argumento, porque es realmente muy rico y muy complejo, aunque no voy a revelar spoilers de gran importancia. La película creo que la tenéis aquí en YouTube, la podéis ver perfectamente, además dividida en sus dos partes. Y que se puede decir que muchos héroes de la mitología popular, es decir, de lo que es la cultura popular realmente dicho, bien dicho, beben de Sigfrido, porque Sigfrido es alto, ya os digo, fornido, rubio y porta una espada que se puede decir que está forjada por un arte especial y que es como en parte una especie como de espada mágica. ¿Y qué os suena a todo esto? Evidentemente a un montón de héroes de lo que es la cultura popular. Sin ir más lejos, el He-Man de los Masters del Universo. He-Man es alto, es fuerte, prácticamente es como invulnerable y porta una espada de poder, la espada de Grayskull. Pero también se puede decir que He-Man es como Sigfrido. He-Man es Sigfrido. Pero también Conan. ¿Acaso no es Conan también un hombre fornido, fuerte, con una gran espada que va viviendo 1001 aventuras en un universo absolutamente mitológico? Pero también se puede decir que Sigfrido es como Aragorn, el héroe realmente del Señor de los Anillos. Un ser poderoso que que lleva, mejor dicho, una espada llamada Andúril, que está forjada por los elfos y que es realmente formidable, en el que puede dar, digamos, que puede liberar al ejército de los muertos. Todos estos personajes beben de uno de la mitología escandinava que se llama Sigfrido, y que también tiene muchísimas aventuras a lo largo de un mundo de fantasía. Y además es que a lo largo de estas aventuras vivimos lo que es el camino del héroe. Realmente, se puede decir que todos los grandes héroes de la cultura popular y de la fantasía medieval y de la fantasía épica, se puede decir que todos beben de la misma fuente, que es el Sigfrido de los Nibelungos, el protagonista de esta película. Pero a su vez en las mitologías, la escandinava también bebe de la mitología griega, porque ese Sigfrido también tiene claras similitudes con Aquiles, con el semidios griego, porque Aquiles también era invulnerable, también era rubio y también era como inmortal. Sigfrido también es como inmortal, es un ser que se baña en sangre de dragón y que todo su cuerpo queda completamente invulnerable. ¿A qué os suena realmente? Pues al mito de Aquiles. Se puede decir que de las mitologías van bebiendo las unas de las otras. Es decir,
el que escribiera realmente el Cantar de los Nibelungos, que ya os digo es un cantar de gesta pero que es anónimo, se puede decir que también bebió un poquito o se fijó en todo lo que era la mitología griega. Sigfrido también se puede decir que es como un Aquiles, pero emplazado en la Alemania medieval. Realmente el Cantar de los Nibelungos es un poema épico, yo os digo, pero que es del siglo XII o del siglo XIII, de la Alemania de la Edad Media en Alemania. Y que luego yo os digo que Richard Wagner, basándose en todos estos poemas épicos, escribió una serie de óperas llamadas El Anillo del Nibelungo. ¿Y qué os suena eso del anillo realmente? Pues evidentemente os suena pues al Señor de los Anillos de Tolkien. Se puede decir que yo os digo que toda la fantasía épica moderna bebe de lo que es el Cantar de los Nibelungos, bebe del Anillo del Nibelungo y por lo tanto también de ese maravilloso guión que escribió Thea von Harbou y que formó Fritz Lang, lo transformó en una epopeya de 5 horas llamada Los Nibelungos, dividida en 2 partes. La verdad es que el guión de Thea von Harbou bebe, ya os digo, de todas esas leyendas y de mitologías germánicas, en donde están presentes en esa especie como de universo paralelo todo tipo de criaturas mágicas, enanos, gnomos, dragones y todas esas acciones heroicas. Su emplazamiento son bosques encantados, grutas, cavernas, castillos y además unos castillos que beben a su vez de 2 fuentes para lo que fue la interpretación de Fritz Lang en la puesta en escena de esta película. Bebe del expresionismo alemán, evidentemente, que es el movimiento artístico que se enclava en esta película, en lo que se refiere a las luces, a las sombras, a los decorados, a los volúmenes y esa maravillosa escenografía que Fritz Lang siempre ha dominado dentro de lo que son sus películas. Posteriormente, y si me permitís el inciso, realizaría Metrópolis, pero evidentemente dentro de un marco de ciencia ficción. Estamos hablando de que Metrópolis ya es una película de ciencia ficción, no es una película de fantasía épica, pero que anteriormente Fritz Lang ya había dado muestras de esa dominación de lo que es la escenografía y el decorado en La Muerte Cansada, Las 3 luces, que la tenéis aquí comentada en el canal, y también en otra película, en otra gran producción llamada El Doctor Mabuse de 1922, que ya comentaré posteriormente aquí dentro de lo que es la vida del canal. Ahora nos vamos a fijar dentro de lo que es Los Nibelungos. Los Nibelungos, a su vez, fue una película que dentro de lo que fue su preproducción, fue un film realmente difícil de abarcar desde un primer momento, ya que su preproducción duró casi 3 años, porque ya os digo, todo lo que vemos en la película, absolutamente todo, son decorados. Pero son decorados además con una profundidad realmente magistral. Cuando hablemos de la parte técnica de esta película os hablaré de la grandísima profundidad de campo que tiene esta película, Los Nibelungos, porque es que hay planos realmente donde vemos a los héroes, donde vemos a los personajes en planos estáticos o en planos sostenidos, cómo van desde el fondo de la pantalla, cómo se van acercando hacia la cámara, pero todo ello con una profundidad de campo, con una definición realmente extraordinaria. Todo lo que son bosques iluminados de una manera muy tétrica, muy siniestra, muy sombría, grutas llenas de, ¿cómo os diría yo?, de formas como muy cavernosas, pero con luces muy estratégicamente colocadas para dar la sensación como de grandeza. Bosques que realmente tienen una grandiosidad y una gran luminosidad, pero también otros bosques que están formados como por árboles muy retorcidos, ciénagas llenas como de neblina por todas partes, dragones a los que se tendrán que enfrentar nuestro héroe realmente dentro de ese devenir de grandes aventuras que tendrá el personaje de Sigfrido. Es decir, todos los decorados que vemos en la película y además detallados con una riqueza absolutamente magistral, son todos hechos a mano. Se puede decir que, ya os digo, la preproducción que duró casi 3 años, 2 años y pico largos, hasta que Fritz Lang, después del rodaje del Doctor Mabuse, pudo meterse de lleno en lo que fue la preproducción de Los Nibelungos. Pero después de lo que fue la preproducción vino casi 1 año de rodaje, porque estamos hablando de 2 películas que además fueron estrenadas en febrero y en abril de 1924. Es decir, se dividió en 2 partes, es decir que Peter Jackson, cuando filmó la trilogía de los anillos o las películas de Matrix, los hermanos Wachowski,
lo que fueron Matrix Reloaded y Matrix Revolution, no era la primera vez en la historia del cine que se filmaban dos películas seguidas. Es decir, nada en el cine está inventado. O sea, ya en los años 20, Fritz Lang, antes, mucho antes, 80 años antes de que a Peter Jackson o a las hermanas Wachowski se les ocurriera filmar, digamos, sus grandes epopeyas de fantasía y de ciencia ficción, hubo un director llamado Fritz Lang y una productora llamada la UFA, que era la productora más importante de cine de Alemania de la época, que ya filmó una gigantesca epopeya fantástica medieval que realmente supera con todo a las que se realizasen en todos los años posteriores. Yo os digo, esta película es para mí, con permiso del Señor de los Anillos, la gran obra maestra de la fantasía épica medieval. Es realmente un fresco, ya no voy a decir histórico, porque evidentemente son leyendas llevadas a la gran pantalla, pero es un fresco de aventuras absolutamente formidable, donde nos vamos a encontrar con multitud de criaturas, como en El Señor de los Anillos, con enanos, con gnomos, con dragones, incluso se hace mención a los gigantes dentro de lo que es ese universo mitológico. Pero de todos los personajes que nos vamos a encontrar en los Nibelungos, sí habrá uno que es realmente un personaje que sí existió y es Atila. Pero es el único realmente, porque es que además todo el universo mitológico de los Nibelungos está dividido en reinos. Es más, nuestro héroe, Sigfrido, realmente es un príncipe. El príncipe es el hijo de un rey que realmente aprende el oficio de forjar armas, de forjar espadas, aprendido dentro de lo que son las cavernas bajo tierra de una especie como de gnomos o debajo de los árboles. Porque en la primera parte de la película, La muerte de Sigfrido, Sigfrido forja una espada, ese arte que ha aprendido de una serie de enanos o de gnomos del bosque, de criaturas mitológicas. No se especifica muy bien, pero que son realmente secuencias que para estar filmadas hace prácticamente ya 100 años son una absoluta maravilla, sobre todo la atención al detalle que tiene Fritz Lang en lo que es el maquillaje de los personajes, su puesta en escena, lo que son los decorados, la ambientación, tan propia de lo que es el expresionismo alemán. También la película tiene una serie de reminiscencias un tanto, digamos, teatrales en la puesta en escena de cuando ya la película ya está un poco avanzada y llega Sigfrido a uno de los castillos, a uno de los grandes castillos de unos de esos reinos, que es el castillo de Worms, aunque cuando hablemos ahora del argumento ya lo destriparé más ampliamente. Vamos a destripar bien todo lo que es los Nibelungos, porque yo creo que la película sí lo merece. Tiene una puesta en escena algunos momentos un tanto teatral, como os mencioné, por ejemplo, cuando hice la review de El hombre del norte. Una escena un tanto teatral debido a que parte de lo que eran los productores y lo que eran las reminiscencias en las películas, sobre todo dentro de la cinematografía austríaca y alemana, estaban influenciadas por una productora y una compañía de teatro del productor y también cineasta Max Reinhardt, que fue, por así decirlo, dentro de la época, uno de los grandes productores cinematográficos dentro de lo que fue la cinematografía en Alemania. Max Reinhardt, para que os hagáis una idea, era una especie de Irving Thalberg dentro de lo que era la Metro-Goldwyn-Mayer dentro de los años 20. Era como el equivalente. Es decir, esa especie como de productor muy ambicioso, que tenía una gran compañía a sus espaldas, tanto de cine como de teatro. Si me permitís el inciso, por ejemplo, el actor que hace de Nosferatu, Max Schreck, pertenecía a la compañía de Max Reinhardt. No era, como decían, un vampiro que había contratado Murnau para la película, ni muchísimo menos. Pero ya os digo que tiene reminiscencias teatrales. Incluso la película, en muchísimos momentos, tienen reminiscencias operísticas, ya que también Thea von Harbou se basó, evidentemente, en esas óperas escritas por Richard Wagner, que era El anillo del Nibelungo. Es decir, la película muchas veces tiene una puesta en escena, muchas secuencias puramente cinematográfica, evidentemente con unos decorados inmensos, con una cantidad de figurantes, pero en los planos sostenidos que son la película, en los planos estáticos que tiene, porque la película se puede decir que no tiene prácticamente ningún movimiento de cámara, tiene reminiscencias teatrales y ya digo operísticas, pero aquí una operística que digamos que está subordinada un tanto al expresionismo alemán. Es decir, lo que prima dentro de esas imágenes que creó Fritz Lang y que luego se basaron otros directores, posteriormente Eisenstein para sus dos películas de Iván el Terrible y La Conjura de los Boyardos, todo lo que son los interiores, digamos que son un homenaje, un clarísimo homenaje a lo que son los Nibelungos. Incluso voy a ir más lejos. Cuando John Boorman en 1981 filma Excalibur, acordaos por ejemplo en mi crítica, la que hice de esta película,
que los castillos, el castillo de Uther Pendragon, está como diseñado con un estilo como muy tosco, como muy primitivo, como muy cavernoso, como muy extraño, con un aire como muy imperfecto. Pero yo creo que todo eso también está basado en las reminiscencias expresionistas de la película de los Nibelungos. Es decir, se puede decir que todo lo que es la cultura popular, ya no solo dentro de lo que es las películas de fantasía, todo lo que son los relatos fantásticos de espada y brujería, lo que hoy conocemos como espada y brujería, todo, absolutamente todo está basada en el Cantar de los Nibelungos, en el Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner y en la película Los Nibelungos de Fritz Lang. Se puede decir sin temor a equivocarse que para mí, por lo menos, yo diría que esta puede ser una de las mejores, si no la mejor película de Fritz Lang para mi gusto. Es una epopeya gigantesca, ya os digo, de 5 horas, dividida en 2 partes argumentalmente hablando. La primera se llama La muerte de Sigfrido y la segunda se llama La venganza de Grimhilda. Se puede decir que en los títulos de lo que son las 2 partes de la película, una estrenada, ya os digo, en febrero y otra en abril del 24 en Alemania, en Berlín, prácticamente se puede decir que nos dan como un spoiler, qué es lo que va a ocurrir con los personajes. Sigfrido realmente, como ese gran héroe, que era de la mitología alemana, iba a interpretar, mejor dicho, iba a ser el protagonista de los Nibelungos. Pero ¿por qué se filman los Nibelungos en los años 20? Todo tiene un porqué. Al igual que cuando hice la crítica de Taxi Driver, os expuse que después de la guerra de Vietnam, Alemania, mejor dicho Estados Unidos, se había metido dentro de una espiral de lo que era una especie como de gran depresión, por así decirlo, de todo lo que era la ciudadanía estadounidense después de perder la guerra de Vietnam. Cuando en 1918 Alemania y Austria pierden la Primera Guerra Mundial, se puede decir que es que el orgullo alemán queda muy tocado. Y surge el movimiento artístico que es el expresionismo alemán, el expresionismo germánico, que surge, digamos, de esa tristeza o de esa depresión moral y ética que había tenido Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, para resaltar un poco los valores germánicos, lo que hace la UFA, la productora, es encargar a Fritz Lang y a Thea von Harbou que filmasen los Nibelungos y que escribieran un guión basado en el poema épico de El Cantar de los Nibelungos. ¿Por qué? Para que se estrenara en cines y que ensalzara un poquito el ánimo de los alemanes. Al igual, por ejemplo, que la Guerra de las Galaxias, a finales de los años 70, realzó un poquito el ánimo de lo que eran los Estados Unidos, que se habían metido dentro de una profunda depresión en todos los aspectos, después de lo de Vietnam, después del escándalo de Watergate, después de todo aquello, después de la administración Nixon, y que la Guerra de las Galaxias, fijaos, otra película realmente que está protagonizada por un héroe rubio con una espada, aunque sea un sable láser, y que también nos muestra el camino del héroe, revitalizó un poquito los ánimos de los estadounidenses. Los Nibelungos prácticamente se puede decir que hicieron la misma función en la Alemania de entreguerras. Es decir, fue la gran epopeya que ensalzó al héroe germano. Se puede decir entonces que Los Nibelungos es como una película que ensalza los valores nacionalistas en Alemania, porque lo que hace es dotar o dar a entender o poner en imágenes todo lo que eran los valores y las virtudes del gran héroe alemán por excelencia, que es Sigfrido. Pero es un héroe que además no solo es un compendio de grandes virtudes, también tiene unos ciertos orgullos dentro de lo que es el argumento que ahora iremos desgranando. Pero para que os hagáis una idea, se puede decir que Los Nibelungos de Fritz Lang y escrita por Thea von Harbou, y estoy haciendo mucho hincapié en la mujer de Fritz Lang, que era la guionista de esta película, que escribió el Dr. Mabuse y que posteriormente escribirá el guión de Metrópolis, es que el guión de esta película de Los Nibelungos forma parte, digamos, del patrimonio nacional de Alemania. O sea, no solo la película ya es muy importante dentro de la cinematografía alemana, es que el guión de Thea von Harbou se puede decir que forma parte del patrimonio de Alemania. Es decir, es como un tesoro nacional para los alemanes, porque Thea von Harbou lo que hizo fue una recopilación de todas esas leyendas germánicas plasmadas en el Cantar de los Nibelungos y hacerlas película. Y todo eso para que la gente, digamos, el ánimo de la gente se ensalzara un poquito. Ya sabéis realmente el porqué. Es decir, Los Nibelungos como película tiene un porqué a nivel cinematográfico que se extendió también a nivel cultural. Argumentalmente hablando, Los Nibelungos nos narran las aventuras de ese héroe, realmente el camino del héroe llamado Sigfrido, que es el hijo de un rey
que aprende el arte de forjar espadas, pero que a su vez es un tanto orgulloso y que pretende, con su poder, digamos, pues conquistar todos los reinos que él pueda y conquistar a una dama del reino de los burgundios. A partir de ahora vamos a empezar a hablar de una serie de palabras un tanto extraños. Acordaos que estamos dentro de lo que es la mitología, digamos, absolutamente medieval, fantasía épica, y es que el reino donde se desarrollan los acontecimientos de los Nibelungos realmente es un reino, ya os digo, de fantasía, dividido a su vez en otros reinos. Y dentro de lo que es el reino de los burgundios existe un castillo un reino gobernado por el rey Gunther, que tiene una hermana que tiene una gran belleza llamada Crimilda. Es decir, fijaos que todo lo que estoy contando es como si fuera un cuento. Pero claro, todos estos son leyendas escandinavas, que luego utilizaron muchos grandes autores, como C.S. Lewis, como Tolkien, para dar vida a la Tierra Media, a las Tierras de Narnia. Es decir, todo eso, digamos que la Tierra Media es algo evidentemente inventado, pero que tiene una base, que es la mitología escandinava, la mitología nórdica. ¿Y la mitología nórdica qué es? El cantar de los Nibelungos al 100%. Entonces, es como si estuviésemos contando como una especie como de cuento, porque realmente es lo que es. ¿Qué es lo que es El Señor de los Anillos o el Hobbit, sin ir más lejos? Un cuento, el Hobbit era un cuento que les contaba a Tolkien a lo que eran sus nietos y posteriormente a sus hijos. Es decir, se puede decir que Tolkien se basó realmente en las leyendas escandinavas y sobre todo en lo que es el cantar de los Nibelungos. Y estoy seguro que Tolkien evidentemente vio la película de los Nibelungos en su momento, en su día. Entonces nos cuenta lo que es la historia de los Nibelungos, nos cuenta la historia de Sigfrido, un héroe, realmente hijo de un rey, que forja, o mejor dicho, que aprende el arte de forjar espadas de unos gnomos, de un bosque, unos gnomos un tanto siniestros, y que estos gnomos le cuentan una leyenda. Aunque lo que os voy a contar de todo esto realmente es solo la superficie, porque fijaos, de una epopeya de fantasía medieval de 5 horas, en el que constantemente están ocurriendo acontecimientos, podríamos dedicar aquí un vídeo de 20 horas. Pero claro, lo que os voy a contar es, digamos, solo lo que raya, digamos, lo que es la superficie nada más. Sigfrido lo que hace es aprender el arte de forjar espadas, y de esos enanos tan siniestros del bosque, esa especie como de gnomos, le cuentan que hay un reino gobernado por el rey Gunther, que tiene una hermana, que es Crimilda, una mujer de gran belleza. Y lo que hace Sigfrido realmente pues es intentar conquistar a Crimilda, pero no sin antes pasar por una gran, digamos, colección de aventuras absolutamente inolvidables. Para salir de ese bosque, a veces siniestro, a veces como mágico, rodeado de una neblina. Todo esto imaginaos de la puesta en escena, que es absolutamente impresionante. Es decir, ese bosque lleno de árboles gigantescos, de lagunas, de bajadas, de vaguadas, de riachuelos, de cascadas, todo eso filmado en decorados. Era una auténtica pasada visual. Es decir, ya os digo que esta es la más grande epopeya visual de lo que hizo Fritz Lang dentro del expresionismo alemán. Pues Sigfrido se tendrá que enfrentar a un dragón en la película. El dragón, digamos que bueno, estaba construido en una maqueta, que además, una maqueta a tamaño grande, tamaño real grande, y además que tenía, creo que el peso de una tonelada y media, y estaba dirigido por varios hombres. Creo que 8 o 9 personas tuvieron que manejar aquel dragón, que claro, visto en la película, pues hoy en día, pues evidentemente nos puede producir incluso risa, pero daos cuenta que estamos en 1924, 1922, 23, cuando se está haciendo la preproducción y la filmación de esta grandísima epopeya. Pero es que ese dragón está realmente bien hecho, porque se le mueve el cuello, la cabeza, se le mueven los ojos, el dragón escupe fuego, mueve las patas, la cola. Es decir, está hecho con un gran realismo. Y Sigfrido, siguiendo, digamos, esos cuentos mitológicos, la tradición de los cuentos mitológicos, lo que hace es matar al dragón, y se baña en la sangre del dragón convirtiéndose en invulnerable, lo que la hermana esta leyenda con la leyenda de Aquiles, de la mitología griega, que era invulnerable, pero solo en una parte de su cuerpo es vulnerable. Y es que cuando Sigfrido se está bañando, cuando ya ha dado muerte al dragón, y está bañándose en su sangre, una hoja del árbol de tilo cae sobre la espalda y digamos que le cubre una zona en donde el agua, mejor dicho, la sangre del dragón, no le cubre perfectamente. Y ese será el punto vulnerable que tendrá Sigfrido, y por el que será muerto al final de la película.
Las dos partes de la película se llaman La muerte de Sigfrido y La venganza de Grimhilda. Digamos que son como dos grandes spoilers, pero es así. Una vez que ha vencido al dragón, Sigfrido se interna dentro del bosque cada vez más oscuro y llega a la zona, a otro reino de una especie de enanos también muy siniestros, que denominados los Nibelungos. Pero fijaos, cuando llega Sigfrido a esa secuencia que está aquí dentro de lo que es la carátula, aquí la tenéis la fotografía, que es la fotografía que os puse en el comentario de la pestaña de comunidad, es un bosque lleno de árboles retorcidos, que parecen los árboles del bosque negro del Hobbit, pero claro, o el bosque de Fangorn en El Señor de los Anillos. Pero evidentemente esos bosques, de la mano de Tolkien, están basados en el bosque de los Nibelungos. O sea que, para que os deis cuenta de dónde viene todo eso. Y entonces cuando Sigfrido se adentra dentro de esta ciénaga, llena además con una bruma, llena pues de zonas como muy oscuras, pero también iluminadas de una manera prodigiosa, un rey de los enanos, el rey de los Nibelungos, porque los Nibelungos son una raza como de enanos, como de duendes, una especie como de gnomos extraños y también un tanto siniestros, con unos extraños quehaceres, todo ello. Se va acercando Sigfrido a un árbol que tiene un hueco y en ese árbol hay este enano siniestro que es el rey de los Nibelungos. Y este enano se vuelve invisible tapándose con una especie como de manta mágica. ¿Qué os suena eso de hacerse invisible? Al anillo del Señor de los Anillos. Y ataca a Sigfrido para que no entre dentro de su territorio porque cree que va a robar un tesoro. Pero Sigfrido no quiere robar el tesoro de los Nibelungos, a lo que el enano le mete dentro de una caverna, también iluminada de una manera muy siniestra también. Atención a lo que es la puesta en escena de las cavernas de los Nibelungos, que es una auténtica maravilla. ¿Qué os suena eso de que los enanos se adentren dentro de lo que es la tierra y tengan un tesoro dentro? Evidentemente al Hobbit y al Señor de los Anillos, pero todo, ya os digo, basado en los Nibelungos. Y este rey de los enanos tan siniestro, ¿cómo os diría yo? Con unas formas de ser muy extrañas, le lleva al interior de la caverna a Sigfrido y le enseña todo ese tesoro. Pero ese tesoro no puede robarlo. Sin embargo, Sigfrido, que es un héroe lleno de orgullo porque ha conseguido la invulnerabilidad debido a la sangre del dragón, roba una espada del tesoro de los Nibelungos. Y el rey enano, antes de morir, porque ataca a Sigfrido y Sigfrido se le propina un golpe prácticamente mortal, le dice: estarás maldito, gran héroe, por haber robado uno de los tesoros de los Nibelungos. Y de ahí, evidentemente, que el final de esa primera parte se denomine o llegue hacia la muerte de Sigfrido, pero después de haber tenido muchísimas aventuras. Y además es que Sigfrido, debido a esa espada mágica, debido a esa invulnerabilidad, lo que hará será convertir a 12 reyes de los reinos de ese universo mitológico en 12 vasallos. Pero es que antes de que Sigfrido coja la espada, ese rey siniestro que le ha conducido, ese rey enano que le ha conducido al interior de la caverna, le enseña para mí una secuencia que me voló absolutamente la cabeza cuando estaba viendo la película. Es una secuencia en la que este rey enano le enseña cómo los Nibelungos, estos enanos que viven dentro de las cavernas, forjan una especie como de corona gigantesca, de corona realmente enorme, de un tamaño descomunal para lo que son los enanos. Y es que dice el rey de estos enanos, el rey de los Nibelungos: los Nibelungos nos encargamos, con nuestro arte y con nuestro saber, forjar la corona del rey, o mejor dicho, sí, del rey de los gigantes de hielo. Y claro, ya, por lo menos bajo mi punto de vista, ya esa secuencia te vuela la cabeza. Dice, o sea, me estoy internando en esta película en un universo riquísimo, lleno de secuencias, lleno de personajes mitológicos, lleno de aventuras, absolutamente formidable, maravilloso. Pero es que además cuando llega Sigfrido a ese castillo, que ya os digo está como decorado de unas formas volumétricas muy extrañas, típicas del expresionismo alemán, es como el castillo de Uther Pendragon en Excalibur, muy extraño, todo rodeado de bruma, todo muy misterioso, pero tiene una escalinata hecha en decorados que parece que se pierde en el horizonte, una escalinata gigantesca, tremenda, de lo que es la entrada
a lo que es el reino de los burgundios. Y el rey Gunther le dice: quiero desposar a tu hija, mejor dicho, a tu hermana Crimilda, una mujer de esplendorosa belleza. No sin antes decirle el rey Gunther: tú te desposarás con mi hermana cuando me ayudes, y esto es otra cosa que me voló la cabeza, atención, cuando me ayudes a conquistar a Brunilda, la mujer guerrera reina de Islandia. Y es cuando Sigfrido y Gunther tienen que viajar en un barco hacia Islandia, para conquistar a esta mujer, para que Sigfrido la conquiste para el rey Gunther, porque si no se quedará sin Grimilda. Pero es que cuando llegan al castillo de Brunilda, de esta reina de Islandia, el castillo está rodeado como por un mar de fuego. Y dices, ¿cómo pasarán los personajes? Pero dice la leyenda que cuando llega Sigfrido, un héroe que sea invulnerable y todopoderoso, ese fuego se extinguirá. Y vemos en un plano maravilloso en el que todo, al lado del castillo de Brunilda, el castillo islandés, todo está lleno de fuego. Y al paso de Sigfrido, el fuego se va como evaporando. En una secuencia que dices, ostras, que esto no puede estar mejor hecho, impresionante. O sea, los Nibelungos, y esto solo de las 5 horas de película que son los Nibelungos, os estoy contando los 20-25, media hora, la primera media hora aproximadamente. Imaginaos 4 horas y media más de película ocurriendo toda clase de aventuras, pero es que además también habrá momentos de amor, momentos de odio, momentos de lealtad, momentos de venganza. Es decir, en ese sentido el guión, decía Von Harbu, realmente es todo una aluvión, una catarata, digamos, de virtudes, de defectos, de emociones, de sentimientos. Tendremos momentos de lealtad, porque el rey Gunther y Sigfrido tienen como un pacto, como hermanos. Tendremos momentos, por ejemplo, como de venganza personal, porque el rey Gunther ordenará matar a Sigfrido. Tendremos momentos de amor cuando Sigfrido y Grimilda tienen ese encuentro amoroso por primera vez. Es más, fijaos en ese encuentro amoroso, digamos, no encuentro amoroso sexual, evidentemente, pero se encuentran dentro del castillo de Worms, el castillo de los burgundios, debajo de un árbol, todo lleno florido, todo lleno de flores blancas. Y cuando Sigfrido muere, ese árbol, digamos, se seca hasta formar con sus ramas una calavera. O sea, no puede ser más tétrico ni más siniestra la puesta en escena de esta película en numerosísimas ocasiones. Pero, ¿qué os suena de que también ese árbol, cuando el héroe no está, desaparezca, y cuando el héroe está, realmente florece? Al árbol blanco de Gondor. El árbol blanco que cuando Aragorn vuelve a Minas Tirith empieza a florecer, pero que cuando Aragorn, el rey, no está, realmente está como seco. Pero ¿eso de dónde ha venido? De los Nibelungos, realmente. O sea, toda la película está llena de referencias a mitología nórdica, escandinava. Pero claro, si nosotros nos vamos a otras películas como El Señor de los Anillos, vamos a ver reflejados multitud de aspectos de los Nibelungos. Los enanos, el dragón, las fortalezas, las grutas, los bosques encantados, el bosque sombrío, que se interna Aragorn con Legolas y con Gimli, en esa especie como de gruta, también hasta hallar al rey de los muertos. Esas grutas también las tenemos en los Nibelungos, que es donde esconden el tesoro de esos enanos llamados Nibelungos. O sea, que es que realmente es una película llena de aventuras, todo lo que es la mitología. Para que os hagáis una idea, todo lo que es la mitología, digamos, no mitología moderna, vamos a decirlo, pero todo lo que es la cultura popular de lo que son las fantasías épicas, beben de los Nibelungos. Todo es los Nibelungos. Yo cuando la vi por primera vez, cuando me compré esta edición en DVD que os he enseñado, ya había visto El Señor de los Anillos, porque salió para DVD pues para el año 2005 o algo así. Y claro, yo vi muchísimas reminiscencias, pero claro, es que el cantar de los Nibelungos, este cantar de gesta, es de la Edad Media en Alemania, es del siglo XII o del siglo XIII. O sea, no tiene nada que ver con Tolkien, es Tolkien el que él se fijó en todo esto. Las dos partes de las que consta la película, ya hablando un poquito más en lo que son los valores cinematográficos de lo que es el film, de las 5 horas de metraje, se puede decir que tiene dos tonos muy diferentes. La muerte de Sigfrido, digamos que es más, digamos, una película más de aventuras. El ritmo es un poquito más lento, porque es la presentación de personajes, la presentación de reinos. Vemos el reino de los Nibelungos, el reino de Sigfrido con todos esos bosques, vemos el reino de Burgundia, vemos el reino de Islandia, donde está Brunilda, que será la que se transformará en esposa del rey Gunther, con una serie de circunstancias también un tanto engañosas para Brunilda. Si veis la película os daréis cuenta de ello.
todo lo que es el enamoramiento, cómo se casan el Gunther y Brunilda, cómo se casan Sigfrido y Grimilda. Es decir, es toda una colección, digamos, de aventuras, de incluso desengaños amorosos, incluso yo iría más lejos, también incluso de intrigas palaciegas, porque también el poder de Sigfrido despierta envidias dentro de lo que es la corte de los burgundios, sobre todo en el hombre fuerte del rey Gunther, que es el que le dará, por así decirlo, el que le dará muerte a Sigfrido. Pero todo ello, digamos, en un fresco de intrigas palaciegas absolutamente desbordante, donde se entrecruzan los sentimientos y las emociones constantemente. O sea, no solo estamos ante una película de aventuras y de fantasía épica al uso, sino que además también tenemos mucho melodrama de por medio y de intrigas palaciegas. Todo ello evidentemente filmado en unos decorados un tanto toscos, como era costumbre dentro del expresionismo alemán, pero absolutamente maravillosos, desbordantes, y en el que el vestuario dentro de la puesta en escena de la película, el vestuario está como fundido totalmente con la escenografía que nos muestra Fritz Lang. Era otro de los componentes, uno de los puntos fuertes que tenía Fritz Lang, la fusión entre lo que es el vestuario y lo que es la escenografía, que parecen como un todo que no se, como si no se pudiera separar. El nivel interpretativo de la película, evidentemente estamos hablando de cine mudo, el nivel interpretativo es todo a base de gestos y de miradas, pero es que los gestos y las miradas de lo que es el personaje de Sigfrido, de Grimilda, el de Gunther, el de Brunilda, el de los enanos, el de los gnomos, te lo dice absolutamente todo. Y este es uno de los puntos fuertes cinematográficamente hablando de los Nibelungos. El lenguaje visual que ha creado o que creó Fritz Lang para esta película es absolutamente insuperable. Si Murnau, dentro de lo que fueron sus películas, Amanecer, de 1929, es como la culmen de su carrera en lo que al lenguaje cinematográfico se refiere, que ya había filmado incluso una película de fantasía que era Fausto, se puede decir que aquí Fritz Lang, al igual que Murnau, se puede decir que llega a la cúspide de su lenguaje visual. Es decir, se puede ver prácticamente esta película sin los típicos letreros de lo que forman el cine mudo, esos diálogos del cine mudo, porque te puedes dar cuenta perfectamente de todo lo que va ocurriendo secuencia tras secuencia, en una serie de planos estáticos en el que la cámara se puede decir que no se mueve. Los personajes se mueven dentro de lo que es el encuadre de una manera admirable, porque es que incluso en las secuencias filmadas en exteriores, entre comillas, porque todo en decorados exteriores, me refiero a la escalinata de los castillos, las cavernas, lo que son los bosques, las ciénagas. Parece que el decorado es infinito. Hay una secuencia en la que Sigfrido, al principio de la película, va caminando desde el fondo de la pantalla, desde el fondo del bosque, acercándose a la cámara, cruzando una especie como de vaguada, de arroyo, cruzando árboles, realmente y absolutamente fantástico. Todo en planos estáticos. Fritz Lang no mueve para nada la cámara. En esta película vemos también otro de los componentes que hicieron grande al cine de Fritz Lang. Fritz Lang, ya en La muerte cansada y en Las tres luces, en esta película, le gustó muchísimo lo que era el cine de aventura, es decir, lo que son Las tres luces, son como relatos aventurescos. Pues aquí Fritz Lang lo potencia 1000 veces y convierte a todo lo que es La muerte de Sigfrido, lo que es la primera película de 2 horas y media, la primera parte, en todo un relato aventuresco que luego derivará, ya os digo, en una serie de intrigas palaciegas cuando Sigfrido llega al castillo de Worms. Pero es que todo lo que son las aventuras, todo está enfocalizado todo desde un punto de vista de grandiosidad visual, de majestuosidad. Sin ir más lejos, yo os puedo decir que esta es, con permiso del Señor de los Anillos, no sé si lo he dicho, pero es la mejor película de fantasía épica que se ha filmado jamás. Es decir, todo cómo está filmado, cómo está planificado, y sobre todo la importancia de la escenografía y la perfección de muchísimos decorados que parecen auténticos bosques fantásticos. Estamos hablando de 1920, con los medios que tenía entonces Alemania, que había quedado pues sumida en una gran depresión económica. La UFA echa la casa por la ventana a la productora para darnos realmente pues una producción absolutamente asombrosa. Luego lo que es La venganza de Grimilda, la segunda parte, cuando muere Sigfrido, es todo el proceso de venganza realmente de su viuda, de que es Grimilda. Y aquí es donde aparece uno de los personajes más importantes de lo que es la película, y es el único personaje basado en la realidad, que es Atila. Y es que Grimilda planeará una venganza a aquellas personas que han dado muerte a lo que era su esposo, al héroe Sigfrido, casándose con Atila, y con el ejército de los hunos lo que hace es invadir Burgundia, invadir
Perdón, no, me equivoco. Lo que hace Scrimilda es invitar a sus hermanos a que vengan a lo que es el reino donde está Atila con los hunos, y allí prácticamente, dentro de lo que es un castillo, los cercará y los irán asesinando poco a poco, uno a uno. Prácticamente a su hermano, a todo lo que es lo que es su familia, hasta que la muerte de Sigfrido quede absolutamente, por así decirlo, como os diría yo, absolutamente subsanada, lo que es la venganza de lo que era el héroe. Pero todo lo que hemos visto en lo que era la primera parte, hasta llegar a esas intrigas palaciegas, luego eso evoluciona. En la venganza de Crimilda, lo que vemos es también, volvemos a tener intrigas palaciegas, pero ya evidentemente basadas en el sentimiento de venganza que tiene Crimilda, en cómo realmente engaña, por así decirlo, a Atila y le utiliza a él y a su ejército para provocar la destrucción de todo lo que son aquellas personas que han traicionado o que habían traicionado a su esposo, que habían traicionado a Sigfrido, el héroe, realmente el gran héroe de todo lo que era la mitología germánica. En una secuencia también, otras 2 horas y media de película, que es La venganza de Crimilda, en el que los 3 últimos cuartos de hora, los últimos 45 minutos, son batalla. ¿Y qué os suena a que la última parte de la película sea una batalla? Pues al Señor de los Anillos, las 2 torres, en parte también. Y La venganza de Crimilda hay una batalla también que es un asedio, el asedio del abismo de Helm, es un asedio en el que todos los hunos, el ejército de los hunos, va asediando una fortaleza que tienen ellos mismos, pero que han dejado dentro, atrapados, a todos los que han matado a Sigfrido. Y Crimilda, por la venganza personal, llega incluso a poner en peligro hasta la vida de su propio hijo, un hijo que ha tenido con Atila. Y el hijo de Atila termina también falleciendo, lo que provoca la ira de Atila, y lo que hace es destruir por completo a los burgundios, que se hacen pasar con el nombre de Nibelungos, pero que ellos no son los auténticos Nibelungos. Esto que parece que os he explicado toda la película, o sea, es, digamos, como un 10% de todo lo que es este fresco monumental que se llaman los Nibelungos. Técnicamente, la película está filmada, yo os digo, a base de planos fijos, planos estáticos, es decir, planos sostenidos, en el que Fritz Lang, no sé cómo, pero se las ingenia para que todos los personajes ya no solo se muevan de manera holgada, que era una constante dentro de lo que era el cine clásico, sino que los personajes entren y salgan de la secuencia, entren y salgan de los bosques, de las cavernas, de los castillos, con una facilidad absolutamente inusitada. Y es que Fritz Lang es como, en ese sentido, es un poco como Orson Welles. Me recuerda un poco a Orson Welles, porque Orson Welles era un director que colocaba la cámara en una posición, no la movía, y todos los personajes dentro del encuadre muy pictórico, se desarrollaban, hablaban, citaban sus diálogos. Aquí Fritz Lang hace exactamente lo mismo. Es decir, lo que Fritz Lang hace en Los Nibelungos, y por ende en todas sus películas, pero sobre todo en Los Nibelungos, es fijar la cámara en un sitio en donde tenga absoluta libertad de movimientos para filmar a todos los personajes, y que los personajes a su vez tengan también libertad de movimientos dentro del encuadre. Es decir que, pictóricamente hablando, dentro de lo que es la planificación, es tan sumamente compleja para darnos ya no solo un encuadre muy pictórico y muy bonito, realmente de una belleza plástica tremenda, sino que para que los personajes se muevan dentro, con una holgura que incluso ya quisieran muchos de los directores de cine clásico de años posteriores. Es decir, los valores que tienen Los Nibelungos como película no es solo el valor de ensalzar una serie de virtudes germánicas, sino también los valores estéticos, plásticos y de belleza visual que tiene la película. Es más, muchos críticos y muchos historiadores creen ver en Los Nibelungos, o quieren ver en Los Nibelungos, una mayor importancia dentro de la película de lo que es la imagen respecto del argumento. Pero es que el argumento y la imagen aquí, digamos que se funden en uno solo en lo que se refiere a importancia. Ya os digo que el guión de Thea von Harbu, la mujer de entonces de Fritz Lang, que de la que Fritz Lang se divorció porque terminó siendo Thea von Harbu simpatizante de los nazis, cuando Fritz Lang ya se fue a Estados Unidos, y que también escribió los guiones del Dr. Mabuse y de los Nibelungos. El guión forma parte del patrimonio de los alemanes realmente. Pero se puede decir que Los Nibelungos, si destaca realmente como película, ya no solo por el guión,
es, digamos, por una imagen absolutamente maravillosa. Se puede decir, por ejemplo, que esos nivelungos, los actores que hacen de enanos, evidentemente no existía la perspectiva forzada, pero llevan como una especie como de túnicas, de capas, y se ve que efectivamente el actor está moviéndose, digamos, como en cuclillas y avanzando a lo largo de todo lo que es la secuencia en cuclillas. La fotografía que os he puesto en la pestaña de comunidad es cuando Sigfrido entra en contacto con el rey de los Nibelungos, con ese enano, que lleva además una corona de pinchos, como... sí, como una especie como de corona, sí, como una especie como de pinchos o de... como de corona de espinas o algo así parecido, que me recuerda vagamente, fijaos, a la corona del rey brujo en El Retorno del Rey, pero que es un enano muy siniestro, pero que el actor, digamos que tiene como una capa por encima y que se mueve evidentemente como os diría yo, para dar la sensación de que es un enano, se mueve en cuclillas, pero con toda la toga o la capa que lleva cubriéndole todo el cuerpo, y además con unas manos como muy deformadas, con la nariz muy aguileña. Es decir, el maquillaje está realmente conseguidísimo. Y además es que Sigfrido, la mayor parte de la película, o buena parte de la película, de la primera parte de la muerte de Sigfrido, el héroe Sigfrido prácticamente está desnudo de cintura para arriba. Acordaos de He-Man o de Conan, como iban realmente, desnudo siempre de cintura para arriba. Todas esas grandes virtudes que tiene Sigfrido también tienen un punto débil, que es el orgullo, y ese orgullo será prácticamente su perdición debido a todos los acontecimientos que, ya os digo, en la primera parte estarán más que reflejados. Los homenajes que ha tenido también una película como Los Nibelungos han sido la parte de John Boorman en Excalibur, que ya os la he mencionado, por parte de lo que son los castillos, los decorados. Acordaos, por ejemplo, el interior de la mesa redonda en Excalibur, que todo era, pues estaban rodeados en una sala, todo llena como de formas geométricas. La escenografía era como muy volumétrica realmente, lleno de formas circulares, semicirculares. Todo eso lo vemos en el castillo de Worms, en el reino de Burgundia al que se dirige Sigfrido, pero también en el castillo y en las formas de todo lo que es el castillo en los exteriores. También el castillo de Brunilda, la reina de los islandeses que pretende Gunther al principio de la película. Es un castillo también rodeado de bruma, rodeado de como de ese mar de fuego que os he dicho. Es decir, todo lo que es la escenografía está trabajadísima. O sea, técnicamente estamos hablando de una película absolutamente desbordante para los años 20. Hoy en día, para una epopeya de fantasía medieval de muchas horas de duración, no se podrían hacer toda esa cantidad de decorados. Creo que la producción de Fritzland, de los Nibelungos, tuvo aproximadamente como unos 200 decorados aproximadamente, una cantidad absolutamente bestial de decorado. Y es una absoluta maravilla de cómo están tallados con los árboles. Y además es que la luz, técnicamente tengo que hablar de la luz en esta película, parece realmente que es luz natural. Pero es que es luz precisamente artificial, todos son focos. Pero la secuencia en la que Sigfrido muere, al lado de esa catarata alcanzado por una lanza, en la que Sigfrido muere, parece que las sombras son realmente reales. Parecen auténticas. O sea, Fritzland, cuando filmaba, tenía un secreto. Yo no sé cómo definirlo realmente, tenía un secreto, pero es que la luz era especial. Fritzland está considerado, junto con Murnau, yo lo he dicho, como uno de los maestros del expresionismo alemán. Todas las películas que hizo, Dr. Mabuse, está Los Nibelungos, Metrópolis, tienen además de esa atmósfera como opresiva, como decadente, como un tanto sombría, tienen además esa luz especial absolutamente impresionante e incomparable. Y además es que parece luz natural, lo que le da como una sensación de realismo muy extraña. O sea, tú estás viendo la película y dices, parece que estás dentro de un mundo también absolutamente ficticio, pero totalmente real, desde un punto de vista claramente visual. Realmente de la película hay dos copias oficiales. Una, que bueno, ha sido restaurada por la Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung, para lo que es el DVD, para lo que son los formatos físicos, que está toda íntegramente en blanco y negro. Pero luego hay otra, creo que conserva los tintes originales. No lo digo en formato físico, hombre, formato físico habrá salido. Pero creo que se filmaron como, o sea, no dos películas, pero creo que en los cines en su momento hubo como dos versiones, una en blanco y negro y otra con unos tintados especiales.
en el que, por ejemplo, las secuencias de noche tienen un tintado azules, las secuencias de los nivelungos y de todo lo que son los bosques tienen un tintado como más anaranjado, como más amarillento. Luego todo lo que es la venganza de Grimilda con todo lo que es la batalla final tiende más al marrón, los tintados originales, aunque yo no os puedo decir en este punto exactamente cómo es, porque yo os digo que la edición que tengo en DVD, esta de la colección de orígenes del cine de Divisa, que además se ve con una calidad extraordinaria, y está acompañado por una banda sonora que por lo visto es una copia de la original que se estrenó en su momento en los cines. Eso es toda íntegramente en blanco y negro, aunque tengo que informarme si el Blu-ray que ha salido tiene los tintados originales con la que hubo copias que se estrenaron en el momento de su visión realmente en los años 20. A mí me gustaría verificar si esto es cierto y así efectivamente la copia en Blu-ray pues tiene los tintados originales o es única exclusivamente en blanco y negro, porque me gustaría también tenerla en mi colección, porque ya os digo que Los Nibelungos es una película que hay que ver para creer, y sobre todo ese argumento tan sumamente fantástico y llena de criaturas mitológicas que ya os digo que llega un momento que te vuela la cabeza, porque dice, ¿qué más puede ocurrir en esta película? ¿Qué más puede aparecer? Lo tenemos todo. También hablar de Los Nibelungos a nivel, por ejemplo, de ritmo cinematográfico es absolutamente la obra de un maestro. El ritmo va increciendo a lo largo de la película. Es decir, todo lo que es la parte de las aventuras de Sigfrido, en la muerte de Sigfrido, en la primera parte de la película, las primeras 2 horas y media, tiene un ritmo lento, sencillo, como más pausado. Sin embargo, a medida que Sigfrido va recorriendo aventuras, llega al castillo de Worms, conoce a Grimilda, el guión se va acelerando y la película cobra un cariz absolutamente contemporáneo en lo que se refiere al ritmo. Es decir, las secuencias van alternándose a una velocidad cada vez más rápida, más ágil. Es decir, partimos de una película cuyo ritmo en la primera parte es pausado, a un ritmo en la segunda parte de la película que es mucho más dinámico. Hay más movimiento de personajes, las batallas así lo requieren, y lo que hace Fritz Lang es adecuar lo que es el ritmo de la película al ritmo de las batallas. Y claro, los planos se están intercambiando uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Cosa que dentro del cine mudo no era algo bastante común. Es decir, el cine mudo era un cine más pausado, en el que la presentación de personajes era más lenta porque los carteles que formaban los diálogos formaban parte de la presentación de los personajes tenían que presentarse de una manera completamente visual, pero es que Fritz Lang todo esto lo va acelerando cada vez más. Es más, los personajes no hace falta que se estén presentando única y exclusivamente con letreros, sino que Fritz Lang lo que te hace es dividirte las dos partes de la película en cantos, porque al estar basada Los Nibelungos en el cantar de los Nibelungos, en ese poema épico, está dividido en cantos. El primer canto de la primera película es canto 1, de cómo Sigfrido dio muerte al dragón. Canto 2, de cómo Sigfrido llegó a la tierra de los Nibelungos y cómo llegó a Worms, a la tierra de los burgundios. Canto 3, de cómo Sigfrido conoció y conquistó a Grimilda. Así está el canto número 7. Y luego ya en la muerte en la venganza de Grimilda, en la segunda parte de la película, tenemos canto 1, de cómo de cómo Grimilda abandonó a sus hermanos, a lo que es su familia, de cómo Grimilda conquistó al rey de los hunos, se casó con él, de cómo Grimilda ideó la venganza. Es decir, todos son como cantos, son como epopeyas, son como gestas. También lo que es la puesta en escena, ya no solo lo que es la dirección artística y decorados dentro de lo que es Los Nibelungos, tenemos que hablar de una puesta en escena, ya os digo, un tanto teatral, pero también incluso voy a ir un paso más allá. Una puesta en escena hasta cierto punto operística. Aquí hago un alto en el camino. Cuando os hable de la película Los cuentos de Hoffmann, de Michael Powell y Emeric Pressburger, os definiré cómo es la puesta en escena de una ópera, para que los que hayáis visto Los cuentos de Hoffmann, o si no lo habéis visto, que es la mejor película hecha ópera de la historia del cine, la película por la que Martin Scorsese y George Romero, el director de La noche de los muertos vivientes, se conocieron, ojo al dato. Los Nibelungos también tiene una puesta en escena
totalmente operística, en el sentido de que llega un momento que hay muchísimos personajes en una secuencia y todos ellos tienen protagonismo. Es decir, pasamos de una puesta en escena cinematográfica y hasta cierto punto teatral, influenciado evidentemente por la cinematografía y obras de Max Reinhardt, que yo os lo he mencionado al principio del vídeo, pero también un punto de vista operístico, porque también, ya os digo, que el Cantar de los Nibelungos fue objeto de una ópera de Richard Wagner. Entonces decía Paul Harbour y Fritz Lang no olvidan el anillo del Nibelungo. Y llega un momento que en esos planos estáticos, en esos planos sostenidos, hay muchos personajes. Cuando Sigfrido ha muerto y al final de la primera película de la muerte de Sigfrido, están Sigfrido en cuerpo presente en el suelo, o sea, lo que es ya fallecido, en lo que es una manta o algo así, que está una especie como de pequeño sepulcro así. Luego está Grimilda, que está está como velándole, pero a la vez en ese plano estático están todos los personajes de lo que es la película. Está Gunther, el hermano de Grimilda, evidentemente está Brunilda, que es la mujer de Gunther, están los vasallos de Gunther, está la madre de los reyes de Burgundia, es decir, todo en ese plano están todos esos personajes, pero evidentemente eso nos retrotrae a un punto de vista como operístico, porque todos los personajes en ese momento están en movimiento constante, todos están hablando, todos están haciendo, todos están gesticulando, porque claro, la muerte de Sigfrido les ha pillado por completo a algunos, por así decirlo, de sorpresa. Y claro, todo eso es como una gran tragedia. Y la ópera realmente es como las obras de teatro estas cantadas, evidentemente, en donde se representan grandes tragedias. Pero es que Sigfrido, la muerte de Sigfrido, tiene un enfoque hasta cierto punto de vista operístico, porque estamos hablando de una tragedia. Porque fijaos que la primera película se llama La muerte de Sigfrido. Es decir, ya nos está dando a entender que lo que vamos a vivir no solo es un relato de aventuras, sino una tragedia. Por lo tanto, todo está filmado ya no solo de un punto de vista teatral, sino también desde un punto de vista operístico por los tintes trágicos en la puesta en escena que tienen los Nibelungos, que tiene la película. Por lo tanto, todo es una fusión de muchos artes realmente, la película de los Nibelungos. Fijaos cómo vamos desgranando poco a poco lo que es la película. Y luego ya lo que es la venganza de Grimhilda, ya cuando la tragedia ya se puede decir que ha explotado en todo su esplendor, por así decirlo, pues vienen pues todo lo que son las batallas, todo lo que son las traiciones, todo lo que... Ya La venganza de Grimhilda es un film, otras 2 horas y media, es una película mucho más dinámica y más ágil. En ese sentido, ya lo que son las batallas, lo que son las traiciones de los unos y los otros, ya todo eso ya va a una velocidad muchísimo más rápida. Es más, el número de planos que tiene la película de La venganza de Grimhilda se puede decir que es casi como el doble del número de planos que tiene La muerte de Sigfrido. Pero claro, los ritmos son diferentes. Pero juntando las dos películas, es decir, La muerte de Sigfrido y La venganza de Grimhilda en uno solo, se puede decir que va increciendo poco a poco la película. Es decir, va como en progresión geométrica lo que es el ritmo. Cada vez más ritmo, cada vez más personajes, cada vez más planos, cada vez más acción. Es realmente, ya os digo, una gigantesca y maravillosa epopeya. Para mí Los Nibelungos es, pues ya os digo, por todo lo que os he dicho y por todo lo que vosotros podréis descubrir viendo esta majestuosa película, la gran obra maestra de lo que es la fantasía épica y de lo que es la fantasía medieval de la historia del cine. Dragones, gnomos, enanos, traiciones, grutas, castillos, cavernas, gigantes, espadas mágicas, tesoros, traiciones, venganzas, amores. ¿Qué más se puede pedir realmente de una película, incluso de fantasía épica? Para mí Los Nibelungos es una de las más grandes películas de Fritz Lang, por así decirlo. Se puede decir que podría decir que es la mejor de toda su filmografía. Esto también sería discutible, porque claro, un director tan sumamente maravilloso como Fritz Lang, pues luego hizo en Estados Unidos, cuando viajó a Estados Unidos, maravillas como Perversidad, como La mujer del cuadro, como Los sobornados. El cine negro fue uno de los grandes precursores del cine negro. Acordaos de M, el vampiro de Düsseldorf,
con Peter Lorre, era cine negro mezclado con el expresionismo alemán, pero luego cuando volvió posteriormente de Estados Unidos a Europa, nos dio maravillosas películas de aventuras, ese componente aventuresco que Fritz Lang siempre tuvo en sus películas, como fueron El tigre de Asnapur y La tumba india, con esa maravillosa Debra Paye tan sensual en su puesta en escena y en su interpretación. O sea que es que Fritz Lang con Los Nibelungos nos ofrece una de las mejores películas de aventuras de la historia del cine y sin duda la mejor película de fantasía medieval de todas las que podamos ver. Ya os digo, y retrotrayéndome a lo que digo en el primer en la primera parte del vídeo, lo que empiezo diciendo, ahora que están tan de moda lo que son El Señor de los Anillos de Poder, lo que es La Casa del Dragón, o sea, echarle un vistazo a Los Nibelungos, todas esas intrigas palaciegas que tenía Juego de Tronos, por ejemplo, ese ir y venir de amores, de desamores, de uno que se enamora del otro, el otro que se enamora del uno, esos desamores que tiene, el uno que combate con otro, los honores, los deshonores, todo eso son Los Nibelungos. Es que todo eso lo vais a encontrar en esta película. En estas 5 horas vais a encontraros. Es como si cogéis, por ejemplo, El Hobbit, El Señor de los Anillos, Conan el Bárbaro, He-Man y los Másters del Universo. Fijaos a dónde me estoy yendo. Juego de Tronos, La Casa del Dragón. Todo eso lo metéis en una coctelera, lo agitáis, le quitáis los diálogos y lo que sale son Los Nibelungos. O sea, esta película es muy difícilmente superable. Los Nibelungos está considerada como la mayor epopeya de fantasía medieval de todos los tiempos. Una película inigualable. En esa lista que hice yo de las mejores películas de la historia del cine, si tuviese que ampliarla realmente con más títulos, Los Nibelungos estaría entre ella. Es una película que hay que ver para creer realmente, porque ya os digo, toda lo que es su fantasía y su puesta en escena, que es realmente maravillosas las fotografías, como podréis ver, si la veis aquí, creo que está descargada aquí en YouTube, creo que está aquí en YouTube, la podéis ver, pero si la podéis ver evidentemente en una pantalla más grande, como yo la tengo en DVD, en un televisor 4K, la riqueza visual que tiene y el grado de detallismo, todo lo que es el maquillaje, el vestuario fusionado con los decorados que nos recuerdan como a tiempos remotos, a prehistóricos, esos castillos que parecen sacados como de personajes como si fueran como neandertales, como de cromañones realmente. Todo realmente es que realmente las películas del expresionismo alemán nos trasladaban a otras épocas, nos trasladaban como a otros universos. Los Nibelungos es una de las mayores expresiones de aquel movimiento alemán y cinematográfico. Absolutamente maravillosa y desbordante. Los Nibelungos. Es que viéndola, es que se te acaban los adjetivos de todo el torrente de emociones y de impresiones que te causa la película. Una auténtica maravilla y una auténtica obra maestra de todos los tiempos. Los Nibelungos de Fritz Lang de 1924, aunque yo podría decir entre 1924 y 1927, 1926, perdón, 1922-1924, preproducción, postproducción y estreno. Ahora sí, Los Nibelungos de Fritz Lang, no os la perdáis bajo ningún concepto, una auténtica maravilla de película, 5 horas de fantasía épica, ahí es nada. Esas 5 horas son auténticamente pues una de las más grandes epopeyas de la fantasía medieval y una de las más grandes epopeyas del cine de todos los tiempos. Fritz Lang en estado puro, escenografía, vestuario, interpretaciones y un lenguaje visual exquisito. Espero que os haya gustado esta review, espero que disfrutéis de Los Nibelungos, que me comentéis aquí abajo, que me deis un like, eso me ayudará mucho, que os suscribáis al canal y espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.